Bueno, pues vamos a otros asuntos. En este bloque quiero comentarles lo que ha estado informando Rusia la versión rusa de los últimos ataques que se han estado dando, ¿no? Porque también pues hay que ver esos puntos, ¿no? Hay que ver los distintos puntos de lo que va sucediendo. Según en Rusia lanzó una ofensiva contra Ucrania en estas últimas horas en la que habría logrado destruir uno de los sistemas Patriot de Ucrania, ¿no? Como les comentaba hace un rato, Ucrania misma confirmó también esto, ¿no? O sea, se sabe que el Ministerio de Defensa ucraniano también confirmó esta situación, entonces pues no, en ese tema no queda ninguna duda, ¿no? Ya comentamos lo que está pasando en Bakhmut, qué es lo que dice Ucrania, qué es lo que dice Ucrania en cuanto a cómo los Patriot han estado ayudando a detener los misiles hipersónicos, pero no deja de ser también una noticia importante que uno de estos sistemas HIMARS, ¿no? Donde han lanzado, uno de los sistemas Patriots, donde han estado lanzando estos misiles para detener a los misiles hipersónicos de Rusia, ¿no? Han sido destruidos, ¿no? O sea, uno de ellos al menos ha sido destruido según ha dicho los mismos rusos. Y ese es un tema también pues que hoy le ha dado la vuelta, ¿no? Al mundo en cuanto a información, ¿verdad? Porque siento que pues ya no hay mucho para dónde avanzar, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde moverse, porque al final de cuentas ya está muy estancada la guerra, ya se conocen muy bien, y donde incluso lo decían los mismos ucranianos, donde hay avances en Bakhmut han sido avances muy difíciles, muy dolorosos, o sea, porque es salir de las trincheras para tratar de quitarle posiciones al otro en una contraofensiva que se está llevando pues muchas vías de encuentro en ambos lados, ¿no? Entonces también ese es un tema pues muy fuerte, ¿no? Importante, ¿no? En lo que está sucediendo en esa guerra, y lejísimos de que vaya a haber un diálogo, ¿no? Porque pues los esfuerzos son de África, son de China, y sabemos que ha sido súper lento esto. Incluso yo pienso que es a propósito, ¿no? Que no hay una intención real, ¿no? Que más bien pues se pierde el tiempo ahí, no se ha hecho un intento real, porque no hay un interés real de llegar a la paz. O sea, por un lado Ucrania claramente quiere recuperar todo su territorio, 100%, incluyendo Crimea, y por otro lado Rusia pues dice, si me tardo más, si logro sostener esto un año más, volveré a tener suministros y volveré a lanzar una ofensiva fuerte. Entonces todos los rusos están ganando tiempo, y los ucranianos que quieren acelerar no se acelera porque no tienen suministro suficiente. Entonces, pues bueno, es un punto difícil. Incluso se le ha criticado duro a Joe Biden diciendo que no están haciendo lo suficiente, ¿no? Para alargar más el conflicto y entonces apoyarlos en el 2024 cuando son las elecciones. Entonces sí, ya que Ucrania haga un gran movimiento con muchísima más ayuda, y entonces que puedan decir, mira, gracias a mí ganaron, pues voten por mí, ¿no? Es un tema pues que hace ruido, pero pues es una posible visión, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Fíjense que hubo una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos por parte del jefe del OpenAI, ahí, ¿no? La compañía pues que ha tomado más fama ahorita de inteligencia artificial en el mundo, sobre todo por su uso masivo, y asegura ante los senadores de Estados Unidos que sí es importante regular la inteligencia artificial, que eso sería crucial. Él se llama Sam Altman y es el director ejecutivo de OpenAI. Él es el creador de la interfaz ChatGPT, ¿no? Ahorita ya publica la 3.5 y la 4. Asegura que ante un panel del Senado de Estados Unidos que regular la inteligencia artificial es crucial para limitar los riesgos de uso de esa tecnología. No censurarla, no bloquearla, sino regularla, dice. Altman, una de las figuras pues más importantes de Silicon Valley en 2023, creo que es el que más ha llamado la atención, dijo lo siguiente: creemos que la intervención regulatoria de los gobiernos será crucial para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes, y estimo que pues esto es necesario, habría dicho este empresario de 38 años. Dice, es fundamental que las inteligencias artificiales más potentes se desarrollen con valores democráticos, lo que significa que el liderazgo de Estados Unidos es determinante. Cuando eso lo dijo mientras testificaba ante un subcomité judicial
del Senado de los Estados Unidos. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante definitivamente. Miren, este es el momento en el que está el CEO, ¿no? De OpenAI, ahí ante el Senado, ¿no? Pues respondiendo lo que le iban preguntando y tratando de, pues, sí, mostrar que, pues sí, claro, hay riesgos, obviamente, ¿no? Pero que, pues, hay que regularla por lo mismo, ¿no? Para que las inteligencias artificiales, pues, sean o que tengan un origen y un pensamiento democrático y que no vayan a ser un riesgo para el futuro de la humanidad, ¿no? Un tema, pues, que es muy interesante en estos días, en estos meses, ¿no? Vamos a otro tema importante. Fíjense que cambiando de tema, pero hablando también de congresos, nada más que en esta ocasión el de Rusia, ¿no? La Duma, le dicen allá, ha votado para desechar un acuerdo de las Fuerzas Armadas de la Guerra Fría. La Cámara Baja del Parlamento ruso habría votado por unanimidad a favor de retirarse formalmente de un acuerdo de seguridad clave que era de la Guerra Fría. Más de 8 años después de que Rusia detuviera su participación, la votación en la Duma estatal se produjo en menos de una semana después de que el presidente Vladimir Putin presentara un proyecto de ley el 10 de mayo denunciando el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, cuyo objetivo era evitar que los rivales de la Guerra Fría concentraran fuerzas o cerca de las fronteras mutuas. Bueno, pues ese acuerdo obviamente ya se terminó con las potenciales consecuencias que puedan venir a futuro. Muy atentos con esa regla, porque en una de esas Rusia pudiera intentar tener una base cerca, por ejemplo, de Estados Unidos o en algunos otros puntos de Europa. Quién sabe qué vaya a suceder, pero es un tema que habrá que estarle dando seguimiento. Otro tema importante, vamos a eso. Otro micro sismo que se dio en la Ciudad de México se registró de 1.4 el día de hoy a las 4:50 de la madrugada. Otro microsismo que vuelve a sacudir a la Ciudad de México este día martes 16 de mayo, donde dice lo siguiente: el Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter comentó que este epicentro fue al noreste de Coyoacán, donde se registró una magnitud de 1.4. Hasta el momento no se reportan daños, pero sigue la actividad, siguen los microsismos, así que pues bueno, atentos con ese tema. Vamos a otro asunto también importante. Estados Unidos publica información sobre arsenal nuclear suyo y pide a Rusia volver al nuevo acuerdo del START, ¿no? O de START. Dice Estados Unidos que ha publicado una lista con información sobre sus ojivas nucleares e insta una vez más a Rusia a volver al tratado. En un comunicado, el gobierno de Joe Biden explicó que decidió publicar el listado para demostrar su transparencia y compromiso con una conducta nuclear responsable. Estados Unidos pide a la Federación Rusa que vuelva a cumplir plenamente con el Tratado Nuevo START y todas las medidas estabilizadoras de transparencia y verificación contenidas en él, habría dicho el Departamento de Estado en un comunicado. Estados Unidos ha reprochado, ya denunciado no haber, pues que Rusia no esté cumpliendo el tratado de Nuevo START, ¿no? Que ahora permanece suspendido por parte de Rusia. No está terminado el tratado sigue existiendo, pero por ahora está suspendido por parte de Rusia. El tratado firmado entonces por Barack Obama y Dmitry Medvedev, pues busca restringir también el número de vehículos y sistemas de lanzamientos que puede tener desplegados o en reserva tanto Rusia como Estados Unidos. Quitar esto es tener la puerta abierta para crear cualquier cantidad de vehículos, de lanzamisiles, de misiles, de bombas nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es algo que pues están buscando retomar, ¿no? Se está buscando trabajar tema diplomático lo más posible para evitar riesgos a largo plazo del tema nuclear. Vamos a otro asunto.